Hola, ¿cómo están? En este video vemos el tema de ecuación de velocidad y resolvemos dos ejercicios, uno de parcial y el ejercicio 9.8. Comenzamos. Bien, vamos a hablar de lo que es la ecuación de velocidad, ¿sí? La ecuación de velocidad es una ecuación que expresa cómo varía la velocidad de una reacción en función de las concentraciones de los reactivos. Lo que vemos es que la ecuación de velocidad va a ser una ecuación que relaciona la velocidad con las concentraciones de los reactivos. Supongamos que tenemos esta ecuación en la cual tengo que el reactivo A reacciona con R, dándome Z y E, ¿sí? Entonces, si quisiera averiguar cuál es la ecuación de velocidad de esta reacción, escribo que la velocidad varía de acuerdo a la concentración A del reactivo A y de acuerdo a la concentración del reactivo R, afectado por una constante o coeficiente de reacción, que lo voy a llamar K, que va a ser propia de esta reacción a una temperatura determinada, y cada reactivo afecta a la velocidad de acuerdo a un orden parcial para cada uno de ellos, ¿sí? Estos parámetros de coeficiente o constante de reacción y los órdenes de parciales de cada reactivo, la única manera de poder determinarlos es experimentalmente, ¿sí? Entonces, esta ecuación me indica cómo es que va a variar la velocidad de la reacción de acuerdo a modificaciones en las concentraciones de los reactivos. Y esos cambios en la velocidad van a estar también afectados por un coeficiente de reacción, y también voy a tener dos órdenes de reacción que me indican de qué manera es que estos reactivos afectan la velocidad de la reacción. Entonces, los órdenes parciales para el reactivo A y para el reactivo R son estos dos números y me indican de qué manera es que la concentración de los reactivos afectan la velocidad. Se pueden saber solamente a través de realizar un experimento, ¿sí? La determinación de los órdenes parciales de reacción se realiza a través de un experimento y de analizar los resultados de ese experimento. Supongamos que yo quiero saber el orden de reactivo de A. El experimento que voy a tener que hacer es primero medir la velocidad de reacción inicial de reacción con una determinada concentración de A y de R. Mido esa velocidad inicial de reacción con esa determinada concentración de A y de R. Después, si lo que me interesa es saber es el orden parcial para A, lo que voy a hacer es dejar constante la concentración de R, no la modifico, y hago una modificación en la concentración de A. Por ejemplo, la duplico, la triplico. Y vuelvo a medir la velocidad inicial de reacción para ver cómo es que este cambio en la concentración de A me afectó la velocidad inicial. Y pueden pasar distintas cosas. Si al cambiar la concentración de A no hay un cambio en la velocidad de reacción, eso significa que el orden de A es 0. Si cambio la concentración y la velocidad se modifica de manera proporcional al cambio que hice, el orden de ese reactivo va a ser 1. Por ejemplo, este sería, si duplico la concentración, se duplica la velocidad. Si veo esto, el orden es 1 para ese reactivo. Si triplico la concentración de A y se triplica la velocidad, el orden de ese reactivo es 1. ¿Está bien? Si cambio la concentración de A, por ejemplo, y veo que la velocidad se modifica tantas veces como el cuadrado del cambio que hice, el orden de la reacción es 2. Por ejemplo, lo que hice es triplicar la concentración y veo que la velocidad cambia como 3 al cuadrado, o sea, aumenta 9 veces. O podría ser que
duplico la concentración y la velocidad se cuadruplica. Entonces, si veo que pasa ese fenómeno, sé que el orden de ese reactivo es 2. Y para averiguar el coeficiente o constante de reacción, también lo tengo que hacer a través de datos experimentales. ¿Cómo lo hago? Reemplazo por datos experimentales de concentración y de velocidad y despejo el coeficiente de reacción. Las unidades del coeficiente de reacción varían con el orden global de la reacción. ¿Y qué es el orden global? Es la suma de los órdenes parciales de la reacción. El orden total o global de la reacción es la suma de los órdenes parciales para los reactivos de esa reacción, ¿sí? Por ejemplo, en este caso sería la suma de el orden de reacción de A con el orden de reacción de R, ¿sí? Algo importante es que estos órdenes parciales son totalmente experimentales. Lo que hacen es describir un comportamiento que se ve en lo experimental, entonces no tiene nada que ver con los coeficientes estequiométricos. Y las unidades que se usan normalmente para velocidad es molar sobre segundo. Y las concentraciones de los reactivos siempre son en molar, o sea, mol del reactivo sobre litro. Como dijimos, las unidades del coeficiente constante de reacción dependen del orden total o global de la reacción, ¿sí? Dos ejercicios, ¿sí? Este dice que para la reacción 2A más B, que me forma C, se halló experimentalmente que cuando las concentraciones iniciales de los reactivos, siendo la concentración de A 0,150 molar y la de B 0,350 molar, la velocidad inicial de reacción a 25 grados Celsius es 1,60 por 10 a la menos 7 molar sobre segundo. Se ve que al duplicar la concentración de A, ¿qué pasa? La velocidad no se modifica, ¿sí? Y veo también que al duplicar la concentración de B, la velocidad se cuadruplica. Cuando duplico la concentración de B, la velocidad se cuadruplica, ¿sí? Estos datos que me sirven para determinar los órdenes de reacción para A y para B. Y me pide hallar el valor de la constante de velocidad, o sea de K, con sus unidades correspondientes, ¿sí? Entonces, para hallar K, lo primero que vamos a tener que hacer es escribir la ecuación de velocidad. Entonces, yo voy a tener que la velocidad es igual a K por la concentración de los reactivos. En este caso, los reactivos son A y B. Entonces, sería la velocidad por el coeficiente, por la constante de reacción, por las concentraciones de los reactivos, que en este caso son A y B, ¿sí? Y A y B los tendría que elevar a los órdenes parciales para A y para B, ¿sí? Pero tengo que determinar qué valor tienen estos números. Lo que yo vi, de acuerdo a la información que me dice, es que experimentalmente se vio que al duplicar la concentración de A, no se modifica la velocidad. ¿Eso qué es? Es, al cambiar la concentración del reactivo, la velocidad no cambia. O sea, es de orden 0A. ¿Sí? Esto es orden 0. ¿Y qué veo acá? Que al duplicarse la concentración de B, la velocidad se cuadruplica, o sea,
La velocidad se modifica tantas veces como el cuadrado del cambio de concentración. O sea, sería que acá dupliqué la concentración y la velocidad aumentó 2 al cuadrado, se cuadruplicó. Entonces, el orden de esta reacción, del orden del reactivo B, es 2. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? La velocidad es igual a la constante K por A, por la concentración de A. La concentración de A a la 0 es 1, ¿sí? Todo esto es 1. Y acá sería la concentración de B al cuadrado. Este 1 acá es lo mismo que este aunque no esté. Entonces lo puedo escribir así. Que la velocidad de la reacción es igual a K por la concentración de B al cuadrado. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Justamente me está diciendo esta expresión. La concentración de A no modifica la velocidad de la reacción. Y cuando yo modifico la concentración de B, la velocidad de la reacción cambia al cuadrado. ¿Sí? Esto es lo que me dice esta ecuación. Y ahora lo que voy a hacer es averiguar el valor de la constante de velocidad K. Lo que yo sabía era que cuando la concentración de A era 0,150 molar y la de B era 0,350 molar, la velocidad de reacción era 1,60 por 10 a la menos 7 molar sobre segundo. Entonces, lo que puedo hacer es tomar estos datos, los reemplazo en esta ecuación de velocidad y averiguo el valor de K. Entonces, la velocidad es 1,60 por 10 a la menos 7 molar sobre segundo, cuando la concentración de B es 0,350 molar al cuadrado. Si no nos olvidemos de este cuadrado acá. Hago este cuadrado, 0,350 al cuadrado, da 0,122. ¿Qué cosa? Molar al cuadrado, ¿sí? Hay que prestar atención ahí porque si no las unidades nos va a quedar mal. Paso esto dividiendo y acá cancelo esto con este, ¿sí? Hago 1,60 exponente a la menos 7 dividido 0,1225 y me da como resultado 1,30 por 10 a la menos 6. 1,30 por 10 a la menos 6, ¿qué cosa? Molar a la menos 1 por segundo a la menos 1 es igual a acá. ¿Sí? Decir esto es igual a decir, yo tendría que esto está abajo y esto también. Entonces, ¿qué me quedaría? 1 sobre molar por segundo. ¿Sí? Las dos formas de escribir estas unidades están bien. ¿Sí? 9.8 dice, se midieron los datos siguientes a 350 Kelvin para la reacción representada por la ecuación química. Y tengo esta ecuación química, ¿sí? El punto A me dice, ¿cuál es la ecuación de la velocidad en esta reacción? Y en la parte, y también dice la pregunta, ¿cuál es su orden total? La parte B me dice, calcular la velocidad de la reacción si las concentraciones de los reactivos fueran ambas 0,300 molar. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo una tabla con distintos experimentos y veo que hay experimentos en los cuales se mantiene constante una de las concentraciones de un reactivo y se modifica la de otro reactivo, y también veo que en estos casos del experimento 3, 4 y 5 se mantiene constante la concentración del amoníaco y varío la concentración del fluoruro de boro, ¿sí? Entonces, estos dos en los cuales se mantiene constante la del fluoruro de boro y varía la del amoníaco, me van a servir para determinar el orden
de el amoníaco, ¿sí? Experimentos 3, 4 y 5 en los cuales se modifica la concentración del fluoruro de boro pero permanece constante la de amoníaco, me va a servir para determinar el orden de reacción para el fluoruro de boro, el orden parcial del fluoruro de boro. Vamos a comparar el experimento 1 con el experimento 2. Para eso puedo hacer un cociente, ¿sí? En el que pongo que la velocidad en el experimento 1 es igual a K por la concentración del fluoruro de boro sobre también la ecuación de velocidad 2, ¿sí? Cancelo todos los parámetros que son constantes, en este caso los coeficientes, las constantes de reacción permanecen constantes porque no cambia la temperatura. Y en el experimento 1 y 2 también permanece constante la concentración de fluoruro de boro, ¿sí? Entonces, ¿qué me quedaría? Que la velocidad 1 sobre la velocidad 2 es igual a la concentración del amoníaco elevado al orden parcial del amoníaco. Entonces ahora reemplazamos con números. La velocidad 1 es 0,8520 molar sobre segundo y la 2 es 0,4260 molar sobre segundo. Concentraciones en el experimento 1 era 0,500 molar y en el segundo era 0,250 molar, y puedo poner todo esto elevado al orden parcial porque es el mismo número en ambos, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo cancelar esto acá? Chin chin. 0,85 dividido la velocidad 2 eso me da 2. 500 dividido 0,250 me da 2 también, ¿sí? Entonces, ¿cuál tiene que ser este orden para que se mantenga esta igualdad? Y tiene que ser 1, ¿sí? O sea, veo que al duplicar la concentración se duplica la velocidad, ¿sí? Entonces puedo decir que para el amoníaco el orden es 1. Ahora vamos a ver qué pasa para el fluoruro de boro. Vamos a trabajar con el experimento 4 y 5 porque acá veo que acá hay una duplicación de las concentraciones, ¿sí? Acá no hay como una relación de duplicación o triplicación, sino que es como algo más, un cambio más aleatorio, digamos. Entonces, quizás para generar conclusiones me va a servir más estos dos datos. Para el experimento 1 con el 4, para eso hago un cociente. Velocidad 4 sobre velocidad 5 va a ser igual a la constante por la concentración de fluoruro de boro elevado por el orden parcial de reacción y el del amoníaco, ¿sí? Estas son las expresiones de velocidad 4 y 5. En estos casos, como no hubo cambio de temperatura, se mantuvo constante K y vemos que se mantuvo constante la concentración de amoníaco, entonces esto se puede cancelar. ¿Y qué me queda? Que la velocidad en el experimento 4 sobre la velocidad en el experimento 5 es igual al cambio que se produjo en el fluoruro de boro entre el experimento 4 y 5 elevado por el orden parcial del reactivo por los números, y me quedaría
que el experimento 4 es 0,4771 molar sobre segundo y el 5 es, sí, y acá la concentración era 0,700 molar y acá era 0,350 molar, todo esto afectado por el orden parcial para el fluoruro de boro, ¿sí? Cancelo esto y hago este dividido este y este dividido este. 0,4771 dividido 0,2386 y me da básicamente 2, ¿sí? Y si divido 0,700 dividido 0,350 me da también 2, ¿sí? Entonces, ¿qué orden de reacción, qué orden parcial tiene que tener el fluoruro de boro para que se mantenga esta igualdad? Y también es 1, porque al duplicar la concentración, se duplicó la velocidad, ¿sí? Entonces, este es 1. El orden de parcial para el fluoruro de boro también es 1. Que esté este 1 o no esté es lo mismo. Entonces esto también se puede escribir de una forma más correcta, digamos, sería así, sin ningún exponencial, ¿sí? Que no tenga ninguno no significa que es orden 0. Ya vimos que cuando es orden 0 la concentración no afecta a la velocidad, entonces no la escribimos directamente. Cuando no hay ninguna acá exponente, significa que el orden para ese reactivo es 1. ¿Y qué orden global tiene? Y es la suma de los órdenes parciales. Este es 1, entonces el orden total va a ser igual a 1 más 1. O sea que el orden total es 2. Ahora Voy a tener que calcular la constante o coeficiente de la reacción, ¿sí? Para eso lo que voy a hacer es tomar los datos de algunos de estos experimentos, reemplazo y despejo la K. Por ejemplo, vamos a agarrar el experimento 1. Entonces, la velocidad es igual a la constante por la concentración molar de fluoruro de boro por la del amoníaco. En el experimento 1 la velocidad era 0,8520 molar sobre segundo. Esto es igual acá y la concentración acá era 0,500 molar y 0,500 molar, ¿sí? Multiplico esto, daría 0,500 molar por 0,500 molar es 0,250, ¿qué cosa? Molar al cuadrado, porque multipliqué molar con molar. ¿Sí? Entonces K va a ser igual a 0,8520 molar sobre segundo sobre 0,250 molar al cuadrado. Me queda igual que la otra vez, me van a quedar las unidades de casualidad, no es que siempre es la misma unidad de K, ¿sí? Justo en los dos problemas el orden global de la reacción era 2, entonces me queda la unidad de 1 sobre molar por segundo, ¿sí? Acá veo que la constante es 3,540 ¿sí? Ahora hay que calcular la velocidad de la reacción si la concentración de los reactivos fuera en ambos 0,300 molar. Entonces, la ecuación, que todavía en realidad no lo terminamos porque me pide cuál es la ecuación de velocidad para esta reacción, entonces tendría que poner también la ecuación con la K. Sería que la velocidad es igual a 3,40 por
la concentración de fluoruro de boro con orden 1 y la del amoníaco también con orden 1, ¿sí? Esta es la ecuación de velocidad para esta reacción, así, toda completa, con la constante siendo un número también, ¿sí? Entonces, bien, ahora vamos a calcular la velocidad. Sabemos que este coeficiente es 3,40, vamos a ponerlo así. Y acá sería 0,300 molar. Y el otro reactivo dice que también su concentración es 0,300 molar. Entonces hago la cuenta, que sería 3,40 por 0,300 por 0,300, ¿sí? En este caso tendría que uno de estos se me cancela con este, ¿sí? ¿Y qué me queda? 0,306 molar sobre segundo va a ser la velocidad de la reacción cuando tenga estas concentraciones en los reactivos. Bien, esto es lo que es la ecuación de velocidad. En comentarios dejo unos links que lleva a unos archivos que explica cómo deducir las unidades de la constante con distintos órdenes globales, ¿sí? Nos vemos. Chau, chau.